Amados hermanos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. La palabra del Señor tiene para nosotros un mandamiento específico que quiero compartir con ustedes en el nuevo pacto. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Quiero invitarles para que abran su Biblia y podamos juntos leerlo. Dice el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y sabemos que el viejo hombre es Adán. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es Cristo. Es el cuerpo universal de Cristo. Y lo que me llama la atención es que en cuanto al despojarnos del viejo hombre y vestidos del nuevo, en el verso 23 está la clave. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que hoy vamos a hablar de la condición de la mente no renovada. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Querido Dios, en esta hora maravillosa, oramos para que tú y tu Espíritu Santo precioso opere en nuestros espíritus. Por medio del espíritu de revelación y la palabra de sabiduría, el milagro de que nuestra mente pueda comprender lo que significa ser renovada y lo que es no tener la mente renovada. Oro para que tú me des la expresión y la capacidad de hacer entender a mis hermanos este misterio maravilloso de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema: la condición de la mente no renovada. Y por supuesto que todos son bienvenidos. ¿Cuál es, amados, entonces la condición de la mente cuando no es renovada? Estudiaremos este tema basados en tres aspectos. La mente, como vamos a ver en la imagen, en relación con el hombre. La mente en nuestra relación con Dios. Y la mente en nuestra relación con nosotros mismos. Estos tres aspectos determinarán si nuestra mente ha sido renovada o no. Estos tres aspectos nos enseñarán a darnos cuenta de la condición de nuestra mente. Porque, amados, de la manera como nosotros controlemos nuestros pensamientos, también determinaremos si nuestra mente ha sido renovada o no. Y quiero que tengan en cuenta que esta enseñanza es muy difícil de explicar y quizá también difícil de entender, pero hemos orado para que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé comprensión de algo tan trascendental como esto. Usamos la palabra mente porque sabemos que la mente es la capacidad que nosotros tenemos de comprensión y de pensamiento. Pero como vimos en unos temas anteriores, es obvio que la mente tiene infinidad de facultades. Muchas de ellas, por supuesto, inexploradas y desconocidas. Así que vamos a arrancar mirando la mente no renovada
en relación con el hombre mismo. Y nos daremos cuenta en este tema que si la mente del hombre no es renovada, no se relacionará con los demás de una manera adecuada. Y naturalmente, la persona tendrá conceptos muy errados en cuanto a la relación con los demás, es decir, con nuestro prójimo. Es muy interesante que nunca una mente renovada tiene confianza en las demás personas. Es una mente que siempre tiene dudas acerca de los demás. Es el carácter de una persona que lo lleva siempre a criticar, como hablamos en el idioma pueblerino, a rajar de los demás, porque sus pensamientos se han dedicado a hallar faltas en los demás, a ver lo negativo de las demás personas, y por ende siempre hablará mal y tendrá las características y la condición general de un chismoso. Podemos darnos cuenta, amados, de cuál es la condición de nuestra mente, entonces, si pensamos cómo es que nosotros decidimos acerca de los demás, o cómo es que nosotros pensamos acerca de las personas que nos rodean. Y esto en general, en la familia, en la iglesia, en los gobiernos, en la vida. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús jamás juzgó a nadie de acuerdo con lo que veía u oía. Y mucho menos, si Él no lo hizo, deberíamos de hacerlo nosotros. Él todo lo que juzgaba lo hacía de acuerdo con el sentir del Espíritu. Pero nosotros, lamentablemente, juzgamos a los demás de acuerdo con lo que vemos, con lo que escuchamos, y muchas veces con lo que se nos ocurra pensar o imaginar acerca de ellos. Sería maravilloso que pudiéramos, como Pablo, en otro mandamiento del nuevo pacto, examinarlo o probarlo todo antes de emitir un juicio. El versículo está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21, y el texto dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Nota bien, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, lo que no sea bueno, obviamente lo desechamos y lo dejamos aparte, porque la mente no renovada muchas veces no retiene lo bueno de las personas, sino que siempre mira lo malo, lo que no le gusta de los demás. Y entonces concluimos que la mente crítica de un creyente siempre va a estar equivocada. Hay un versículo de mucho valor en la epístola a Filemón, donde el apóstol Pablo dice en el versículo 5, Filemón 1:5, dice la palabra del Señor, hablando de Filemón, Pablo refiriéndose a este hermano en Cristo, dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón tenía fe y amor por el Señor, y tenía fe y amor en los hermanos. Y eso es sumamente trascendental e importante. Si un creyente, amados, menosprecia a los demás, algo debe estar funcionando mal en su mente. Por lo tanto, cada vez que vemos a los demás o los escuchamos hablar, deberíamos preguntarnos: ¿yo menosprecio a esta persona? ¿Menosprecio a este hermano? Porque eso serviría para darnos cuenta de la renovación de nuestra mente, cómo se encuentra. Conozco un hermano que subestima lo que otras personas le dan, y generalmente cuando le hacen un regalo, y lo pongo como ejemplo, el regalo costó 1,000 pesos,
Pero él se queja diciendo que le regalaron una cosa de 300 pesos y desprecia lo que recibió. Y es que, amados hermanos, lamentablemente muchos cristianos tienen esa misma mentalidad. Y es donde surge la pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué esta clase de pensamiento? Y la respuesta es muy sencilla, a que la mente es una mente mundana y llena de vejez, llena de las cosas del viejo hombre. Porque, hermanos, las personas mundanas siempre piensan que los demás son malos, que están equivocados, que esconden algo detrás de sus palabras, así como desconfían del relleno que viene dentro de un pastel, pensando que viene vacío. Y es que es obvio, amados, que nosotros no debemos pensar así. La razón por la que uno puede tener esa clase de pensamientos es indudablemente porque nuestra mente no ha sido renovada. Y también, y esto hay que sostenerlo, porque todavía Satanás está trabajando en ese tipo de mente, en ese tipo de creyente mundano y carnal. Y sabemos por la Escritura que todo lo que proviene de Adán es del viejo hombre y sirve de base para que Satanás tenga donde trabajar en la mente de una persona. Eso en cuanto a nuestra relación con los demás. Pero hablemos de la mente no renovada en nuestra relación con Dios. Nuestra vida cristiana no es necesariamente la misma con respecto a Dios. En el caso de un creyente, una mente que no ha sido renovada nos permite ver características importantes que él tiene con respecto a Dios. Número 1. No puede confiar en Dios plenamente. Al igual que no puede conocerlo de la misma manera que conoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Y es una persona que mantiene un corazón lleno de dudas. Duda del poder, duda de la sabiduría y duda de la bondad de Dios. Y esto es realmente trágico. Estos tres aspectos constituyen la actitud de una mente no renovada hacia Dios. Primero, duda del poder de Dios porque piensa que Dios no es todopoderoso y que no puede hacer las cosas que muchas veces nosotros vemos imposibles. Pero que obviamente, como también dice la Escritura, no hay nada imposible para Dios. Duda de la sabiduría de Dios porque le parece que Dios está equivocado en muchos aspectos, especialmente a la hora de tratar de interpretar la palabra. Y número 3, duda de la bondad y del amor de Dios, pues se imagina que Él no puede amarnos cuando muchas veces en nuestra vida Él permite el sufrimiento. Cuando muchas veces viene a nosotros la prueba de parte de Dios. Pero tú y yo sabemos que nuestra fe tiene que ser probada para que pueda ser purificada y convertirse en una fe sólida, genuina y verdadera en el poder, en la sabiduría y en el amor de Dios para nuestras vidas. Es verdad que esta clase de hombre fue iluminado en el momento de su conversión, pero si su mente se hubiese mantenido abierta a Dios después de esa experiencia, día a día, su condición entonces no sería tan pobre, ni viviría criticándolo todo. Porque, amados, si todos nosotros abrimos nuestra mente, les confieso y estoy seguro de que vamos a recibir mucha iluminación. Pero si no somos más sino mensajeros que solemos pasar a otro lo que recibimos de otro, sin recibir
realmente de Dios directamente la palabra, actuaremos siempre con una mente equivocada. Escúcheme bien. Si dependemos de otros para recibir lo que ellos han recibido y luego transmitimos lo poco que recibimos, no vamos a ser muy útiles en el reino de Dios. Y no estoy diciendo que yo no necesite recibir ayuda de otros. Me encanta escuchar y escudriñar y aprender de otros maestros de la palabra. Pero si directamente de Dios no recibimos la instrucción, aún si directamente de Dios no analizamos lo que escuchamos para ser asimilado en nuestra mente, estaremos errando el blanco y no vamos a poder transmitirle nada a los que nos escuchan. No vamos a poder dar fruto para la gloria de Dios. A mí me gusta recibir ayuda de los demás, pero a menos que la persona a la que estemos hablando lo hagamos desde el punto de la iluminación que personalmente yo he recibido de Dios en mi mente, nunca podré iluminar el entendimiento de otros si el mío ya no ha sido realmente iluminado. Y esta es una parte sumamente importante del tema que estamos tratando hoy. Una persona cuya mente no ha sido renovada no podrá hacer la voluntad de Dios, no podrá conocer la voluntad de Dios. Es posible que razone con lógica, pero no podrá realmente estar seguro de la voluntad de Dios para su vida en su propia mente. Es necesario, amados, conocer la voluntad de Dios de la misma manera que conocemos a Cristo como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador personal, de la misma manera que lo reconocimos cuando fuimos salvos, ese mismo día en que nos convertimos al Señor y que permitimos que el Señor viniera a formar parte de nuestras vidas, en que estuvimos tan seguros de que éramos pecadores y necesitábamos realmente la salvación de parte de Dios. Porque con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios, debido a que si uno no tiene desarrollado el órgano que nos permite conocer la voluntad de Dios, si el órgano que Dios nos ha dado no está renovado, va a ser prácticamente imposible, amados, de que podamos entender el plan eterno, la voluntad soberana de Dios, la dirección de Dios en nuestro diario caminar todos los días. Y va a ser imposible porque es lo mismo que las ondas radiales. Sabemos que a través del espacio, de manera invisible, se transmiten ondas de radio que llegan a grandes distancias. Pero si la persona que anhela escuchar esas ondas de radio no tiene un radio físico, va a ser imposible que pueda detectarlas. De la misma manera, la voluntad de Dios debería ser obvia para cada hijo de Dios, para cada cristiano. Pero si uno carece del órgano indicado, no va a poder realmente reconocer cuando algo es de Dios o no lo es para su vida. Debería ser tan fácil, amados, reconocer su voluntad. Así como podemos distinguir con facilidad la diferencia entre el trigo y la cizaña. Pero surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué una persona no conoce la voluntad de Dios? Y es porque no tiene el órgano receptor. Es decir, no tiene una mente renovada. Y esto es sumamente importante en nuestro diario vivir. En el momento en que fuimos salvos, nuestra mente fue una mente nueva. Sí, ya lo vimos en el tema anterior. Y recibimos la revelación de Dios de que éramos pecadores y que necesitábamos al Salvador Jesucristo. Pero, amados, al poco tiempo, esa novedad se fue perdiendo. Ese primer amor se fue diluyendo, se fue enfriando.
¿Y qué podemos decir entonces, amados, de nuestros pensamientos? Que poco a poco nuestros pensamientos se van corrompiendo de nuevo. Después de ser salvos, nosotros pensamos que como creyentes ya tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y asumimos que la mente y la conciencia son nuevas. Pero como resultado de eso, pensamos que si albergamos, por ejemplo, en nuestro corazón odio o rencor, o si pecamos o cometemos fornicación, vamos a ofender grandemente a Dios. Y por supuesto que eso es verdad. Sabemos que debemos evitar que nuestros motivos y nuestros pensamientos sean inapropiados. Sin embargo, nos olvidamos que además de todo esto, nuestro pensamiento también tiene que ser recto. Son entonces, amados, nuestras palabras, nuestras intenciones y nuestros pensamientos, después de haber venido a Cristo y de llevar mucho tiempo en el Evangelio, iguales a los que teníamos antes de ser salvos, o en el momento en que lo fuimos. Es sorprendente, hermanos, ver que un hombre antes de ser salvo tiene una mente desorganizada, volátil, y lo más triste es que después de ser salvo siga conservando ese tipo de mente y que su mente permanezca igual por mucho tiempo. Lo sabemos porque hay personas que dicen tener a Cristo en su corazón, pero su manera de hablar y sus pensamientos no han cambiado para nada desde el que fueron salvos. Y amados, es que si nosotros no podemos vencer nuestros pensamientos, vamos a fracasar en todo lo demás. No pensemos que nuestros motivos son buenos y que todo va a estar bien. A pesar de haber cambiado, hermanos, nuestra percepción con respecto a las personas y a las cosas, si nuestros pensamientos y percepción respecto a los demás y respecto a Dios siguen siendo los mismos que antes de ser salvos, nos encontraremos tomando todavía decisiones erradas de la misma manera que lo hacíamos antes. Seguiremos pensando conforme al viejo hombre y actuando conforme a la vieja naturaleza. Si no podemos vencer nuestros pensamientos, vamos a encontrarnos, hermanos, que estamos en las manos de Satanás todavía y que con ese tipo de pensamiento jamás vamos a poder vencerlo. Jamás vamos a tener poder sobre las tinieblas. Jamás va a cambiar nuestra manera de vivir. Pues dice la Escritura, hermanos, que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Dice Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, y viene de nuevo el mandamiento, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, que el Señor nos dé entendimiento en todas estas cosas. Tengo que dejar aquí porque el próximo tema tiene que ver la relación de la mente conmigo mismo. La mente no renovada en relación con todos nosotros mismos. Y es un punto que merece una buena disertación, pues es de suma importancia para nuestras vidas.
Aquí hoy lo importante, hermanos, es cómo está mi relación con los demás y mi relación con Dios. He renovado mi entendimiento, mi mente está renovada en esos dos aspectos. Porque si así no es, ya hemos visto la causa y la manera como nos desenvolvemos cuando este tipo de mente no ha sido renovada. Y lo único que podemos hacer es adorar a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que veremos más adelante en otro tema, que es cómo renovar la mente, cómo renovar el entendimiento. Pero una vez más les invito para el próximo tema, donde hablaremos de la mente no renovada en relación con nosotros mismos, que es sumamente profundo e importante que podamos entenderlo. Así que le invito para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Sé que no es sencillo, sé que es difícil de explicar, pero sé que tú tienes para nosotros espíritu de revelación y espíritu de sabiduría a través de la intuición de nuestro espíritu, para que nuestra conciencia pueda iluminarnos y enseñarnos y hablarnos acerca de estas cosas trascendentales en la vida de un creyente. A causa de no estar renovado nuestro entendimiento y nuestra mente, es que el cuerpo de Cristo está dividido. Es que se levantan en la congregación personas para criticar y juzgar al predicador sin misericordia, sencillamente porque lo que está hablando no les cabe en su cajita doctrinal o en su mente estrecha, no renovada. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo alrededor de la tierra, para que nos ayudes a todos a entender esta verdad maravillosa y a comprender la necesidad de la renovación de nuestra mente en el Espíritu, para que podamos vestirnos del nuevo hombre que es Cristo, creado por Dios en la justicia y en la verdad de su maravillosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por la atención que hemos prestado a este tema. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dude en escribirme o en llamarme telefónicamente. Y oremos para que en el próximo tema podamos aclarar la relación nefasta de la mente no renovada con nosotros mismos. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y hasta el próximo encuentro, en el todopoderoso nombre de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.